Hola, muy buenas. Iba a decir buenas tardes, nunca, siempre me pasa lo mismo. No sé decir buenas tardes, buenos días, porque depende de la hora a la que tú veas esto, va a ser una hora distinta. Así que bueno, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Frankfurt Experience, que es posible gracias a la inestimable colaboración de Zebralution, líder en distribución digital de audio. Y hoy me hace especial ilusión en este mundo del libro cada día más digital y con más formatos y con más posibilidades de abrir incluso nuevos formatos, porque esto no para de crecer, estar con José Alberto Parra, director de estrategia digital de Planeta América. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, pero la pregunta es, ¿cómo estás tú en una feria de Frankfurt? Porque al final las grandes editoriales o los grandes grupos editoriales como son Planeta ocupan mucho espacio y tienen mucha demanda. Supongo que lo primero, gracias por tener un ratito para estar aquí conmigo, porque la agenda será de locos. No, es de locos, pero te agradezco el espacio. Creo que siempre es interesante conversar y compartir y es una feria muy intensa. ¿Qué te digo? Bueno, lo principal, ¿qué significa la Feria de Frankfurt? Lo primero, vamos, ¿qué significa la Feria de Frankfurt para Planeta América? Porque entendemos que Planeta está presente en todo el mundo, o en casi todo el mundo, pero venís todas las digamos, secciones o todas las zonas geográficas. Pues mira, la Feria de Frankfurt, no tengo que explicarlo a detalle, es una de las citas más importantes de la industria y para lo que es el negocio digital y de formatos digitales como el audiolibro, el libro electrónico, pero cada vez más lo que es el formato audio, se ha convertido en una presencia que no puedes, que es necesaria durante el año, ¿no? Todas las plataformas internacionales están aquí. Para nosotros es un momento de contacto y de exploración para nuevos canales, para afianzar relaciones, para ver contenidos, etcétera. Se habla de que aquí se mueven el 80% también de los derechos editoriales del año. Exacto. Entonces, es clave y ahora mismo estamos hablando de unos derechos editoriales, me vas a explicar tú mejor quizás, que ya no es los derechos editoriales, que no tienen muchas patas, ¿no? Porque ya no es te compro o adquiero los derechos de tu obra para publicarla en japonés, no, o en español en nuestro caso, ¿no? Sino es te compro los derechos de tu obra para publicarla en español o para tú que no haces audiolibros generarlos yo, o tú que no vas a hacer una adaptación cinematográfica, o tú que no vas a hacer el libro electrónico, ¿no? Entonces, ahora mismo ya esto es una locura. Bueno, mira, yo creo que el tema de los derechos se ha hecho muy complejo. Creo que cualquier editor que se siga considerando como un productor de un formato está en una visión anterior. Ahora eres el dueño de un contenido o tendrías que tener los derechos de un contenido para multiformatos, multiplataformas, multipaíses, multimodelos de negocio. Entonces, yo creo que eso es lo que hace muy interesante y muy dinámico el negocio digital en todos lados, pero especialmente en Frankfurt, donde llegan todas las regiones del mundo a experimentar y a justo a vender esos derechos, ¿no? Y a comprarlos. Tú eres, digamos, de los pioneros en todo el tema de la edición digital, sobre todo en español. Hemos hablado antes, ¿no? Más de 12 años en el sector, hablando del ebook, empezando por Kindle y continuando hasta ahora Planeta. ¿Cuáles son los principales cambios desde esa industria incipiente que veías? Mira, hace 12 años había un miedo a lo digital impresionante. Estaba toda esta teoría de que el ebook iba a terminar con el libro. Ya vemos aquí en todos los pasillos que eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. En el Siempre se periodismo dijo. también nos pasaba igual. eh, Las webs iban a acabar con los y periódicos. yo creo que en realidad es esta naturaleza humana a la resistencia al cambio. Si te fijas, el cambio ha estado presente, desde hace 12 años. Esto pasó con el radio y el periódico, la televisión y el radio, el CD, en fin, Sí, sí. ¿no? Entonces, yo creo que la constante ha sido una resistencia al cambio que afortunadamente cuando surge el audio o surge en nuestro idioma ya con una mayor explosión en el 2018, hay mucho menos resistencia porque sí se ve que, que sumas públicos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer cambio. Hace 12 años había una resistencia muy fuerte con el ebook que en el audio ya no se vio. Y hablamos de Latinoamérica, ¿no? Que es un poco tu zona de influencia. El libro electrónico no terminó de cuajar en Latinoamérica.
Mira, yo Y creo, sin embargo el audio sí está entrando. sí, y yo tengo ahí una opinión personal. A lo largo de estos 12 años, lo que el mercado me ha ido diciendo es que desafortunadamente la zona de Latinoamérica tiene un índice de lectura más bajo que el europeo, ¿correcto? Y el libro electrónico le sigue hablando al mismo público lector, con lo cual el público es limitado. Por esa misma razón, el audio entró con muchísima fuerza, porque no son lectores que están cambiando de formato. Yo creo que es un público de radio que está pasando a los contenidos de audio basados en libros. Yo creo que esa es la principal diferencia. Y creo que otra cuestión también muy importante es que el tema del audio surge en Latinoamérica ya de la mano de un modelo muy exitoso que es la suscripción. O sea, recordemos que Netflix, estas plataformas se lanzan primero en México, en Latinoamérica, que en otros países de habla española del mundo, y eso hace que el modelo de suscripción ya se entienda muy bien, y cuando surgen en el 18 estas plataformas de suscripción de audio, la gente entiende el modelo, entiende el contenido y simplemente sigue escuchando. Sí, porque estamos hablando de una industria que es la del libro, que podríamos ya más que hablar del libro, sino la industria del Del contenido. contenido, O sea, correcto. ahora ya pensamos en contenido y en cómo lo adaptamos. Y claro, lo que tú dices es muy clave, ¿no? Es decir, no tenemos que educar, entre comillas, o sea, permitidme la frase, no tenemos que educar a la gente en un nuevo modelo, es un modelo que ya existe, lo estamos aprovechando. Y luego yo creo que hay otro punto, no sé si me puedes corregir o no, que es también la no necesidad de un dispositivo. Que tú el audio, todo el mundo tiene un celular hoy en día y es algo que lo puedes llevar contigo en cualquier espacio. Totalmente. Todas esas cuestiones ayudaron a que el audio pudiera crecer de manera exponencial en América Latina. Primero, lo que tú dices, claramente ya no era un dispositivo extra. Yo recuerdo hace 12 años cuando se lanzó el Kindle en México, que había público que pensaba que estaba comprando una tablet muy barata y luego se decepcionaba cuando veía que no tenía internet, ¿no? Que no tenía acceso a Wi-Fi. Eso que nos da, que parece una curiosidad, te habla justamente de una confusión por un dispositivo. En el caso del audio, simple y sencillamente no existía esa barrera. Entonces yo creo que eso ayuda, pero creo sobre todo que el tema de esta cultura muy embedida en América Latina de escuchar. Son los únicos países, y sobre todo México, donde el radio tradicional, sigue creciendo. Entonces, escuchar audio, escuchar podcast, es algo muy natural, ¿no? Y luego está el tema de la narración oral, que los lectores de Publish News nos ven, Latinoamérica, México, Chile, Colombia, hay muchísimo noticias sobre encuentro de formación de narradoras orales, cosa que a lo mejor en Europa lo tenemos un poco más perdido, ¿no? Al final no deja de ser ese atávico de alguien me está contando la historia. Por un lado, o sea, hay una oralidad en la cultura muy importante, y la otra es que desde los años 30 o 40 el doblaje en idioma español estaba basado en Latinoamérica, ¿no? Quizá las generaciones actuales en España no lo recuerdan, pero hace una o dos generaciones los programas que llegaban de dibujos animados y todo esto eran con doblaje Latinoamericano, latinoamericano, sí, sí. ¿no? Entonces, hay un tema de profesionalidad en la narración ya establecido que ha ayudado. Todas esas cuestiones ayudan a que sea más fácil. Tú sabes que cuando tienes que crear de cero, es mucho más difícil, ¿no? Luego está la parte esa de evangelización, de esto es bueno, te va a gustar, pero tienes que probarlo, Y esa pelea. y luego el bono poblacional. No te olvides que en Latinoamérica el 50% de la población es menor a 35 Ah, años. bueno, también es verdad. Que eso se dice fácil, pero estás hablando de una resistencia a los nuevos formatos, a lo digital, ya por edad, que no se tiene en otras regiones, ¿no? Claro. Hablemos un poquito también desde Planeta. No te voy a pedir que hablemos de volumen de negocio, a lo mejor en esos niveles, porque no te he pedido las cifras previamente y no, a lo mejor no las Y tenemos. no te lo voy a dar. Pero no, lo digo un poco en broma. Pero sobre todo es un poco ver qué peso tiene lo digital para una editorial o para un grupo editorial tan grande como Planeta y más en Latinoamérica, donde tiene una importancia salvaje, Planeta. Bueno, mira, yo creo que la prueba de que tiene un peso muy importante es que se ha creado toda una estructura que es diferente a la de otros grupos equivalentes, ¿no? En donde se ha hecho una división de estrategia digital enfocada en el mercado de América, que va desde Estados Unidos hasta
la Patagonia, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que de esa estructura, con equipos locales en 7 países, los hemos montado justo para generar contenido, por un lado, para poder expandir la distribución y para poder atender a todos los mercados. Entonces, es importante, está creciendo y yo creo que el hecho de tener una estructura tan focalizada en esa región que incluye, y reitero, incluye Estados Unidos, porque hemos abierto oficinas en Estados Unidos hace 1 año y medio, te indica claramente que es estratégico e importante, ¿no? Ahora que hablas de 7 países, 7 equipos en los países, ¿no? Eh, el formato digital, me estoy poniendo del lado del autor, que era algo que o del autor, o hablábamos muchas veces con editores pequeños también en otras ferias en Latinoamérica, me acuerdo de Bogotá, que siempre te decían, yo tengo un problema como autor porque mi libro, vamos a poner el caso de Planeta con quien estamos, si lo publica Tusquets Argentina, a lo mejor no se publica en Tusquets Colombia, en papel, y no llega, y no se transmite, porque bueno, las cosas son así, los mercados son distintos y las editoriales son distintos. Ha liberalizado y democratizado ese contenido, ¿no? Es decir, yo, que soy un autor argentino que publico con Planeta en Argentina, a lo mejor el libro en la librería no va a estar, pero sí lo puedes escuchar o sí lo puedes comprar Y el libro, digital. o sea, nosotros tenemos como objetivo que en el negocio Se digital están va a moviendo las estar fronteras. en todos los países, está democratizado completamente, con lo cual efectivamente hay circunstancias que el papel es complicada la distribución, la logística, las distancias en América Latina son enormes y en digital no tienes esa barrera. Entonces en digital sí está en todos los países y le da un alcance al autor que quizá es difícil de tener en papel, ¿no? Y ya por último, también es una cosa que a mí me sorprende porque al final, mira, estoy viendo aquí a un compañero chileno que cruza por acá. Hay un tema que es muy interesante, ¿no? También es lo de, igual que hablábamos antes del doblaje, los acentos. Por ejemplo, ¿la producción de audiolibros la estáis haciendo distinta por países con distintas voces o las universalizáis? Es decir, si un libro es de Argentina, de Planeta, o he dicho antes Tusquets, pero bueno, de cualquier editorial del Grupo Planeta en Argentina, está narrado en argentino y se distribuye en argentino, entendedme, no existe el argentino, pero con esa forma de hablar, con ese acento, tal cual está escrito el libro y se distribuye así, o hay distintos equipos Mira, narrando cosas. justo al haber creado esta división, lo que estamos haciendo es hilando fino en esos temas de producción que son tan importantes. Cuando inició el audio, se hacía todo lo latinoamericano en una cosa que tampoco existe, que es el acento neutro. Lo que nos llegaba a nosotros las películas de Disney y a Claro, España, que no nos pero sonaba eso, nada, ni a nada, español así no de habla ni el España, ni a mexicano, ni el mexicano, ni porteño, ni nada. el chileno, ni el colombiano. Era algo, una sede en Puerto Rico de gente que hablaba, que los Exacto. tenían en una granja de Entonces, narradores. claro, ¿qué ha pasado? Lo hemos profesionalizado y entonces vamos haciendo decisiones editoriales en donde si el autor claramente es un autor conocido, porteño, la historia va en Buenos Aires, lo grabamos en porteño. Si es un libro de Frida Kahlo, no tiene sentido que esté grabado en colombiano, ¿no? Claro. O sea, lo hacemos en acento mexicano. Entonces lo vamos afinando para acompañar al contenido, O ¿no? sea, que forma parte del proceso de decisiones editoriales libro a libro. Totalmente. ¿Ves? A eso es a lo que estamos llegando. O sea, es una especialización y un cuidado del producto al máximo nivel. Mira, cuando empezó el negocio de los audiolibros en el 2018, se creía que solamente con tener una buena voz podías narrar. Y lo que yo he aprendido en estos años es que lo que necesitas es alguien que interprete una historia. Con lo cual, los mejores narradores no necesariamente son los que tienen mejor voz, un locutor de radio, sino actores, actrices, ¿no? Y si a eso ya después le agregas la capa del acento, ahí es donde le das vida a una historia. Sí, donde la haces creíble, donde te la está contando el protagonista. Exactamente. Claro. Y bueno, no quiero quitarte más tiempo, que vamos un poco todos a la carrera, sé que tienes muchas citas. Sí me gustaría hablar contigo también un poco de visión de futuro, de hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos en este mercado digital, que no para de crecer, cada día, hemos hablado, ocupa más mercado, pero no se va a quedar anclado en donde estamos. No, definitivamente no. O sea, y es imposible contestar esa pregunta sin mencionar a la inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Pero yo creo que hay que mencionarla desde el punto de vista de cómo adoptarla como una nueva herramienta.
La inteligencia artificial va a optimizar, bajo mi punto de vista, la metadata. Puede optimizar costos de producción. Puede hacer que hoy, que existen pocos audios comparados con lo que se publica en papel en español, puedas aumentar ese catálogo. Yo creo que el futuro inmediato es ese. Todo eso va cambiando muy rápidamente. Hace 2 años eran voces sintéticas, ahora son voces clonadas donde se licencian, o sea, en fin, todo eso va cambiando. Imposible contestar Sí, así, pero creo que la inmediatez pasa en utilizar las herramientas para ampliar el catálogo y ampliar los mercados y los canales. y ahora te voy a hacer una última, porque claro, no es lo mismo, tú eres el Grupo Planeta, Ajá. la producción de audiolibros, por ejemplo, la hacéis propia, sí, ¿no? Claro. Pero sin embargo nos estamos encontrando, cuando yo hablo con otras editoriales, digamos, más pequeñas, más independientes, cierta reticencia, cierto miedo a meterse en el audiolibro. ¿Tú por qué crees que está ahí? ¿Cuál es el gran reto? Sé que no te puedes meter en su mente, ¿no? Pero antes con una editora chilena me decía, yo tengo un problema porque tengo la sensación de que el contenido que nos llegaba en audio, lo primero que nos llegaba no interesaba. Y entonces, claro, cuando yo veo las cifras me dicen, no te metas allí, pero por otro lado pienso, si yo hago el contenido que realmente nos interesa como lectores chilenos, a lo mejor sí, pero claro, es una inversión grande. Mira, desde mi punto de vista, José Alberto Parra, te diría que hay 3 barreras. La primera es un poco desconocimiento del formato. Siguen queriendo hablarle a lectores para que escuchen audio, cuando se tiene que asumir que es un público que no es lector, un público diferente. O que lo combina, pero que Eh, cuando quiere leerle. Claro. Ahora, eso es importante porque no comenzarás con las novedades literarias, comenzarás con la no ficción, que es lo que la gente escucha en el radio, ¿no? La otra cuestión, que es una barrera muy importante, es el tema financiero. Las producciones de audio, comparadas con las de ebook, son 5 veces mayores. Por lo tanto, una editorial pequeña o de tamaño medio tiene dificultades para financiar. Y aquí es donde yo creo que puede apalancarse con estas plataformas de distribución que de pronto pueden ofrecer eh, financiamiento, producción. Yo creo que eso es otra barrera que con estas empresas se puede tener. Y finalmente, yo creo que es la resistencia al cambio General. general. Es ¿no? cierto que somos una industria bastante resistente al cambio. Porque ha funcionado, ¿no? Si tiene 500 años el formato y un libro de hace 400 años es todo igual el mundo ahora. te dicen que es la herramienta perfecta, el libro en papel, pero claro, por muy perfecta que A mí me sea, gusta pensar que el libro en papel fue el primer dispositivo móvil, ¿no? O sea, muy buen planteamiento. cuando surge el libro en papel, hasta antes de que surgiera, la información estaba concentrada en monasterios y casas reales. Claro. Esto, ¡pum!, lo explota. Bueno, también rompió en su momento, ¿no? Pues, oye, muchísimas gracias. Tenemos muchos retos por delante, tenemos mucha feria por delante. Seguro que nos encontraremos por aquí. A todos nuestros, iba a decir videntes, a toda la gente que nos escucháis a través del podcast, nos veis a través de YouTube. Agradeceros este rato. Sobre todo, tened en cuenta que estos momentos pasan poco, porque a veces entrevistar a un autor, entrevistar a un editor suele ser más común. Poder hablar de estos temas que también son del sector desde otros ámbitos como formación, como edición digital, son interesantes y enriquecedores, se habla menos, así que muchísimas gracias por su